Ese poder especial de amar que pertenece a la mujer es visto más claramente cuando ella se convierte en madre. La maternidad es el don de Dios para las mujeres. Qué agradecidos tenemos que ser con Dios por este magnífico regalo que trae tanta alegría a todo el mundo, tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, podemos destruir este regalo de la maternidad especialmente con el mal del aborto, pero también cuando pensamos que otras cosas, como empleos o posiciones, son más importantes que el amar, que darse uno mismo a los demás. Ningún trabajo, ningún plan, ninguna posesión, ninguna idea de libertad puede tomar el lugar del amor. Por tanto, cualquier cosa que destruya el don de Dios de la maternidad destruye su más precioso don a las mujeres, la habilidad de amar como mujer. De la Madre Teresa de Calcuta en la Conferencia Internacional sobre la Mujer de 1995 en Pekín. Ahora sí, bienvenidos al Club Dalroy. Aquí está conmigo Santi Ubel, el capitán Dalroy, el hijo bastardo de Kierkegaard en pleno siglo XXI. Y aquí, como siempre, nos acompaña Javier Rubio, que suelo presentarlo como discípulo de Tomás de Aquino, pero últimamente estoy sospechando si en el fondo no es un averroísta moderado. Y además, hoy, aparte de nosotros dos, que ya nos estáis hartos de escucharnos, venís a escuchar a nuestros invitados, y nuestros invitados son dos invitadas muy especiales, dos muy amigas de este club, que son Sofía Grimaldi y Rocío Solís. Ambas madres, supermadres, pero aparte de ser supermadres, las dos conjugan su maternidad con su trabajo en la Universidad Francisco Vitoria. Sofía es profesora en el grado de Humanidades, ha hecho una tesis que de hecho la invitaremos más adelante para hablar porque nos parece súper interesante, sobre la compasión en Simone Weil. Y Rocío acaba también de terminar su tesis doctoral sobre las primeras obras literarias de José Jiménez Lozano, que además, por lo que tengo entendido, era amigo espiritual de Simone Weil. O sea que igual las invitamos a las dos para hablar de otras cuestiones también. Pero hoy nos reunimos un poco también preguntándoles a ellas sobre algún tema para nuestro club. Nos sugirieron el tema de la maternidad y de la vocación de la mujer. Así que nos ha parecido un lujo tenerlas. Sofía es madre de 4, casada con Javier. Rocío, madre de 6, casada con Pablo. Y bueno, nada, pues empezamos, si quieres, Javier. Hay que señalar que Pablo, además, uno de los miembros fundadores del primer club Dalroy, que era un club de pipa. De fumadores de pipa, exactamente. De pipa, efectivamente. Todavía existe. Todavía existe, todavía nos seguimos reuniendo de vez en cuando para hablar de cosas que solamente se pueden hablar cuando uno tiene una pipa en la mano. Son esotéricas, es un club esotérico ese, no abierto como este. Doy fe de su admiración pues a esta pertenencia. Bienvenidas. Yo primero os voy a lanzar, a lo mejor es el problema más, o la versión más moderna del problema, que a mí me parece que es muy interesante, porque además ya ha salido en otros episodios de este podcast, que es el tema de cómo se conjuga hoy en día, o cómo se ve de una forma confrontada o dialéctica el tema de la maternidad en el caso de las mujeres con el tema del desarrollo personal o del desarrollo laboral, que parece que en el mundo muchas veces se presenta como una especie de o te dedicas a ser madre y por lo tanto, pues eso, básicamente pudres tu vida en el surco para que crezcan tus retoños, o prescindes de la maternidad o la relativizas o la pones en un lugar frente a tu desarrollo personal y laboral. Entonces, yo creo que por el recorrido que tenemos todos y por una intuición al menos fundamental, sabemos que eso no es así, sabemos que se puede integrar todo y que hay que saberlo integrar, pero integrar muchas veces significa jerarquizar y significa explicar bien las cosas. Entonces, os hemos traído sobre todo, vamos a empezar por ahí, luego vamos a ver por dónde nos lleva el hilo. Que empiece Rocío. Sofía me acaba de pasar el capote y me ha dejado así en la plaza con el Miura. Pues, a ver, yo creo que este es un tema muy interesante que está constantemente en la palestra y que yo como mujer y madre a veces no sé si te pasa, Sofía, pero yo lo veo como un poco como si fuera una espectadora. Y no porque no me toque el tema, sino porque en los términos en los que se plantea me parece una falta de realismo muy grande. Y entonces, como no me cansa meterme en debates que no me parecen realistas, ¿no? Y entonces no me meto en ellos, pero gracias, amigos, por traerme a la plaza. Yo creo que está mal planteado, porque de pronto llegamos a una generación en la que queremos ser todo. Y está bien que nuestro corazón desee todo, ¿no? Y lo quiera todo.
pero los términos reales de nuestra vida no podemos ser todo, no podemos experimentar todo. Pero es cierto que sí que se puede experimentar la maternidad con el trabajo, que ahí no hay tanto conflicto, pero ¿cómo lo queremos experimentar? Queriendo ser CEOs y queriendo ser madres de no sé cuántos, ¿no? Y a lo mejor también incluso es posible hacerlo, pero no sin tensión. Queremos experimentar las cosas con una paz zen que no se da. O sea, si uno tiene hijos, lo que no puede pretender es vivir el trabajo con tranquilidad. Pero tampoco puede vivir, si uno trabaja, tampoco puede vivir la maternidad con tranquilidad. Y yo lo que veo es que somos las primeras que no somos realistas con nuestra situación. Yo muchas veces me dicen, pero es que nos ayudan a conciliar. Y digo, todo lo del mundo. Pero uno tiene que trabajar algo y uno tiene que cuidar algo. Y en eso se genera una tensión. Y entonces si tú no aceptas que va a haber una tensión, te rompes. La tensión va a estar. Si decides o si tienes, porque a veces parece que es que podemos decidir trabajar. Pues es que, no sé, o sea, los niños comen. Claro, sí. Y yo también. Y entonces necesito trabajar. Yo en mi caso, entiendo que habrá muchas amigas que nos escuchen y sea otro caso distinto. En mi caso yo no he decidido trabajar. Tengo que trabajar. Y además me gusta mucho. Pero vamos, que sí, que no me siento frustrada porque no he podido decidir. Me han decidido y está muy bien porque la vida en muchas cosas no se va decidiendo, ¿no? Entonces, en este caso, yo que tengo que trabajar y además tengo unos cuantos niños, pues tengo que aceptar que hay una tensión muy grande y que no lo hago perfecto en un sitio ni lo hago perfecto en el otro, ¿no? Uh-huh. Y creo que tenía una amiga, y con esta acabo para dar paso a Sofía, tenía una amiga que decía la conciliación no existe, lo que existe es la reconciliación con uno mismo. Y yo, después de que me dijeran esto, oye, pues he vivido más tranquila sabiendo que lo que tengo que hacer es perdonarme por no llegar fenomenal a todos los sitios, ¿no? Que no sé yo si llegaríamos muy fenomenal si tuviéramos solo una parte, que también hay que decirlo, que nos pensamos que somos superwoman y que si no tenemos trabajo seríamos las madres perfectas, pues seguramente tampoco, o sea, haría lo que podría, ¿no? Pero seguramente con menos tensión, pues sí. Sí, yo tengo la misma visión que tú, ¿no? En el fondo, primero que no es tanto una elección intelectual, sino es más el día a día de decir, pues hay que pagar coles, hay que pagar tal, pues ves según la familia y las circunstancias, un poco pues lo que te pide las circunstancias, ¿no? Y a partir de ahí hay algunas cosas que eliges, pero ya dentro de un marco, pero también esta tensión, ¿no? Pero creo que hay una cosa que a mí sí muchas veces se ve en las revistas y tal, que parece que hay un plan, ¿no? Que hay un plan perfecto, que tú, si te alineas con el plan, ya está todo resuelto, ¿no? Y que al final es que depende de... Claro que hay algunas cosas que puedes tener claro, ¿no? Por ejemplo, pues yo los niños primero, pero qué significa luego para cada una. Pero luego el tema también de decir, pues en cada etapa... Los que tenéis niños pequeños, pues en cada etapa se puede unas cosas o no, ya dentro de lo que se puede, pues lo que pueda elegir, ¿no? Entonces, cada mujer yo creo que tenga estas dos partes, está en esta tensión, pero no es la misma tensión siempre, porque depende de los hijos, de cada caso, de cómo son los niños, qué edad tienen, las circunstancias de la familia, la disponibilidad también del padre, si puede volver antes, entonces... Creo que sí, que es más una cuestión de pan de cada día, ¿no? De hoy tal, igual dentro de 2 años, pues otra cosa, ¿no? Entonces, yo que soy muy cuadriculada, al principio pensaba que hago mi plan, que todo encaje en el plan, y no es así. Y lo que más te hace los niños yo creo que es eso, ¿no? Descuadrarte y bien hecho. Yo creo que todavía no nos hemos metido a fondo, porque lo que decís vosotros yo me siento identificado, como padre también, ¿no? Pero hay una tensión y una frustración a veces cuando tenemos proyectos que son irrealizables porque queremos darlo todo aquí y luego también tenemos que darlo allá. Entonces, hay un tema que por ahí nos aleja un poquito del arranque, pero que tiene que ver con algo que tú has dicho, Rocío, sobre el deseo, de que queremos todo, deseamos todo, y está bien. Y yo me pregunto a veces si somos conscientes de nuestros deseos, ¿no? Porque estas frustraciones que uno tiene en el momento en que empiezas a leer los deseos de tu corazón y dices, oye, ¿y por qué estoy deseando esto? ¿No? ¿Por qué? Creo que no hacemos mucho esa
ese ejercicio, o por ahí es lo que provoca que luego explotemos en los dos campos, o en la familia o en el trabajo, porque igual ¿dónde está nuestro corazón puesto? ¿Cuáles son realmente nuestros deseos? También sería un tema interesante, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo porque en este plano muchas veces identificamos casi unilateralmente deseo con derecho, que eso también es algo que es muy triste, pero que también se ve mucho, yo creo, o al menos yo lo constato mucho en cómo se plantea a un nivel social este tema, ¿no? El decir, es que yo tengo derecho a tener hijos y además tengo derecho a tener un trabajo con estas características y tengo derecho además a tener a mis hijos de esta manera y yendo a este colegio y con estas circunstancias, cuando en el fondo efectivamente todo eso puede ser fruto de un deseo y además que cuando se plantea de esta manera se pierde lo que yo creo que es fundamental, y esto nos ayudó mucho Juan Serrano a entenderlo en otro episodio, ¿no? El decir que todo esto es en el fondo es un don, sobre todo en la maternidad y la paternidad, no es un don. Lo que pasa es que es un don que es verdad, y aquí yo rompo una lanza por cierto feminismo, cierta explicación feminista actual al menos, o cierta reivindicación feminista, que tradicionalmente es un don que se ha vivido de una forma desproporcional, al menos en nuestra tradición más reciente. Es decir, es un don o esta tensión de la que hablaba Rocío se ha vivido de una forma que es diferente. Es decir, el hombre ha tendido más a estar en el trabajo, y su tensión se ha manifestado en el a ver cuándo encuentro yo un ratito para estar con mis hijos, ¿no? Y se dejaba toda la carga de la responsabilidad de la formación de los hijos a la mujer. O al revés, ¿no? O al decir, oye, es que la mujer tiene que estar fundamentalmente en casa y luego a ver cuándo se saca un rato libre para hacer algo que le entretenga, ¿no? Y eso muchas veces se ha vivido así, de una forma que es desproporcional, y ahí se rompe pues precisamente la proporción y se rompe la lógica del don y se rompe la armonía familiar y un poco se desestructura todo. Y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Es un poco el escenario. Y yo creo que por eso arrastramos un poco todavía esa herida y esa incapacidad de ajustarlo, ¿no? No sé si lo veis así. Yo creo que tienes toda la razón. En lo que mientras te escuchaba pensaba, claro, pero fijaos la forma en la que tenemos de vivir y luchar y pensar cómo tenemos que vivir, que es esto ha sucedido, ¿no? O sea, yo lo he podido ver en mi casa de raíz y ver la diferencia que hay con mi casa de ahora, ¿no? En el que con Pablo pues lo llevamos todo bastante a pachas, pero podría no ser así, y eso claro que rompe, porque uno en una vida familiar se ve realmente con un sacrificio mayor y ve al otro, oye, que tiene alas, y alas muy divertidas fuera, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto te hace desearlo también. Y creo que muchas familias están con esta herida en la raíz de yo quiero que esto lo vivamos juntos, y juntos significa juntos, uh-huh. No iguales, pero juntos, o sea, ¿no? Creo que esto existe, pero sacamos la lucha fuera. Y entonces, ¿cuántas cosas hay que suceden en los hogares que son así? Y de pronto sacamos la lucha a que eso es culpa de la sociedad, que es heteropatriarcal. Y dices, bueno, la culpa es de tu marido, que está decidiendo que prefiere estar fuera que dentro. No es de la sociedad. Entiendo que hay una relación profunda en el que, bueno, pero el marido está educado en una sociedad que, bueno, fenomenal. Pero al final, las luchas y la vida nos la jugamos en el tú a tú. Entonces, en el tú más cercano que tienes, que es tu marido en este caso, pues tendrás que jugar esto y tendréis que educaros en esto, ¿no? Cuando sacamos el balón fuera del área de juego pertinente y legítimo, pues perdemos la batalla. Porque entonces nos dedicamos a juzgar a otros maridos que no son el tuyo y que además no te van a quitar a los niños de encima, porque el que te lo va a quitar es el tuyo, ¿no? Entonces me parece que volvemos otra vez a hacer batallas como poco realistas, que no inciden en nuestra vida, sino que pues son toreo de salón. Sí, sí. Sí, aparte, yo no sé, por ejemplo, con Javier, que es mi marido, muchas veces decimos, a ver, que no es tan así, pero vais a entenderlo, que no existe el machismo, sino el egoísmo, que muchas veces lo que llamamos machismo no es eso, es paso, ¿no? Que no es una cuestión. Pero yo creo que hay un tema también que nos frustra mucho como sociedad, es que tenemos una visión muy idealizada de los siglos pasados. Pensamos que la mujer nunca trabajó, siempre estaba en su casa, como la imagen así. Sí, victoriana, ¿no? Ahí en una pintura cuando victoriana. Realmente eso es una categoría más bien de la burguesía y nobleza.
y que la mujer en todas las épocas ha trabajado en el campo. De hecho, los niños trabajaban, que el hecho que vayan al cole es un gran cambio social, ¿no? Entonces, a veces nos frustramos pensando también que ha sido de una forma que los niños estaban todos en casa y... No, estaban en el campo trabajando, digo muchos. La mayoría de la sociedad. Entonces esto también nos permite decir, bueno, hay muchas cosas que hoy que sí tenemos tensión, pero no tengo que pensar que mi hijo con 6 años no sabe leer porque está recogiendo en el campo. Sí, que eso es genial, porque es verdad que tenemos un imaginario que parece que todo el pasado es Casa de Muñecas, de Ibsen, ¿no? O sea, que es una mujer histérica, reprimida dentro de su casa, con los niños así que son como muñequitas con las que juega, y el marido viviendo la buena vida de los negocios y tal fuera, cuando lo que tú dices es el 99% de la vida ha sido currando de la tierra los dos para poder sobrevivir, y inclusive los niños que se morían trabajando. O sea, es que es una cosa, y todavía pasa además en el mundo, quiero decir, aunque nosotros no vivamos eso, sí sigue pasando, e incluso en nuestra sociedad también lo existe, ¿no? Entonces, pero sí, me parece muy buena esta separación de la idealización que hacemos y de estar en una batalla de ideas y de un imaginario real frente por ahí a lo que se juega de verdad, que es en casa, y que también que es en el corazón de cada uno también. Y yo creo que esto da pie a pasar a una parte más interesante a lo mejor de este diálogo, que puede ser el preguntaros vosotras pues qué experiencias así de gratificantes tenéis de vuestra maternidad, también qué problemas o qué circunstancias así complicadas os habéis ido encontrando. Además sois las dos jóvenes, así que esto lo tendréis que seguramente tener fresco. Yo personalmente, se lo comentaba antes también a Santiago y a Sofía, esto lo vi clarísimo en el caso de mi mujer. Me parece que la maternidad le dio a Natalia una forma nueva, madura, mucho más cumplida, mucho más acabada, no solamente en relación con su maternidad, con su relación con mis hijos, sino también incluso con su propio trabajo, con su propia familia, conmigo. O sea, es decir, como que muchas cosas han terminado de encajar y de madurar cuando se ha dado la maternidad y la paternidad por mi lado, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis vivido vosotras esto, más aterrizándolo en vuestra experiencia real? Y si habéis encontrado algún problema, alguna dificultad, o qué retos os habéis encontrado para desarrollaros o para desarrollar esta maternidad en vuestra familia. Pues a ver, voy a decir 2 o 3 cosas porque podría estar todo el día, yo creo. Una cosa que sí que eché de menos cuando me quedé embarazada de mi primer hijo son modelos de mujeres actuales que tengan 10 años más que yo y que vea cómo es posible, ¿no? En qué punto hay que saber, pues a veces retirarse porque los niños son pequeños. No lo encontré en mi entorno cercano y esto lo eché de menos, ¿no? Porque yo sí que veo un problema, ya sí que a nivel más social, que no tiene por qué ser solo yo, que hoy la sociedad está como más individualizada. Entonces es verdad que la mujer cuando se vuelve madre muchas veces se encuentra sola. Entonces es verdad que hay mucha en internet información, pero lo que es el entorno, la ayuda cercana, yo creo que esto hasta me lo comentaban desde el colegio, ¿no? Que muchas veces hacen red de apoyo de los padres primerizos porque alrededor no hay, ¿no? Y eso yo creo que es algo que es un reto nuevo para la mujer, que como se dice ahora mucho que es un proyecto tener hijos, pues parece que entonces lo llevas sola, ¿no? Y si tienes muchos hijos, pues es decisión tuya, entonces asúmelo tú, ¿no? Entonces esa era la parte más así. Y luego pues la maternidad para mí, lo que he dicho antes, que todavía lo soy, ¿eh? Muy cuadriculada, pero sí, te cambia. Yo la maternidad fue como decir, vale, para eso era yo, no, para eso, eso es lo que, eso sí, a mí me cambió todos los esquemas, todo. Sigo siendo cuadriculada, pero espero que menos, y para mí es el centro. Digo, todas las decisiones las tomo en función de ellos. Y ha habido una época donde yo he dejado de trabajar unos años porque además tuve embarazos que tuve que estar en la cama. Y es verdad que lo que me costó más, pero esto me ayudó también en la fe, de decir, vale, os lo comenté, ¿no? Doy un parón porque se ve que hay que darlo, pero el salto de decir, vale, dentro de 2 años
habrá algo para mí, ¿no? Esto yo creo que a las mujeres les pasa. Yo vi una encuesta que la mayoría de las mujeres, digo, ya no cristianas en general, quisieran tener más hijos de los que tienen, pero no los tienen porque no ven que tienen las condiciones tanto en el trabajo, sino al nivel. Entonces este deseo de hijo lo hay, y las mujeres dicen, yo me gustaría tener más, pero por esto no los tengo. No es no quiero tener más. Entonces ahí yo creo que hay una gran pregunta, ¿no? Y cuando eres creyente, pues a veces tienes las mismas cosas, lo único que das el paso diciendo, bueno, pues Dios proveerá, pero sí ahí creo que hay un tema. Bueno, dejo vos y yo porque... Pues a mí me parece que la maternidad llega, o ha venido en mi caso, como a darme a la línea de flotación de algo que todos estamos deseosos de que nos pase, que es la unidad de vida, ¿no? Y en contra de lo que puede parecer, que si además eres madre, pues se te destartala la vida, yo creo que es una invitación a que esto sea real. Porque en realidad lo que nos pasa a todos es que nos gustaría ser una sola cosa, cuando trabajamos, cuando estamos en casa, cuando somos amigos, una sola cosa, ¿no? O sea, que Javier, que Santi, que Sofía, que Rocío fueran los mismos y no tuvieran que romperse por dentro siendo tirados de un sitio y de otro. Y a mí la maternidad no ha sido fácil en el sentido de logística, pues porque nunca dejé de trabajar, porque mi primer hijo lo tuve cuando estaba en la tele y eso era incompatible, y entonces uno le entra mucha angustia diciendo ¿cómo voy a hacer para tal? Y luego han ido surgiendo las cosas, y cada paso que ha ido surgiendo ha tenido que confrontarse con lo que ya era, que es madre fundamentalmente, ¿no? Y hacer la tesis, pues también yo recuerdo que he tenido la suerte de hacerlo sobre un escritor que ha estado vivo prácticamente toda la tesis hasta el final, que murió el 9 de marzo del 2020, y él siempre me preguntaba cada vez que me veía ¿cómo va la tesis? Y yo le decía, con más hijos que páginas, don José, y él se reía pensando que era una hipérbole, pero era tal cual. Yo estaba embarazada del 5º y tenía 2 páginas escritas, y entonces uno se llega a preguntar, esto va a ser imposible, ¿no? Pero es verdad que nunca he dudado de que no hay un trabajo más apasionante que el de ser madre. O sea, y eso quizá, bueno, pues he tenido la suerte de estar acompañado por gente que me lo hacía ver, y yo siempre he tenido esta mirada sobre la maternidad. O sea, no he tenido crisis sobre el juicio sobre la maternidad. Siempre he querido ser madre y se me ha concedido, con lo cual no puedo estar más agradecida. Pero es que muchas veces yo pensaba, ¿pero qué trabajo más apasionante hay? O sea, y no estoy idealizando. Sé que es muy cansado y yo me canso cada día. ¿Qué trabajo más apasionante hay que el de gestar una vida dentro de una? Y aquí ya sí que hablo como mujer, solo no os puedo meter. Ir siendo testigo de algo tan milagroso como que es que haya una cosa que sin que tú la decidas, ni tú la organices, ni tú le des los dedos y los ojos, se vaya haciendo dentro de ti, que esa vida vaya adquiriendo autonomía, que salga al mundo y que a ti te dejen ser testigo excepcional de unas almas haciéndose para otros, porque ya no son para ti. O sea, es que me parece que es que no hay un trabajo más bello que este. O sea, no hay nada más bello. Si me tuvieran que quitar todo, que me quitaran todo, menos ser esposa y madre, ¿no? Porque creo que no hay nada en el mundo que esté a la altura de poder contemplar esto. Que además nos dan la posibilidad de que además de ser esto, seamos más cosas. Pues fantástico. Entonces tenemos el reto de la unidad, de junto a esto engranar todo lo demás. Y a mí nunca, también he tenido suerte, porque uno puede tener trabajos muy distintos, ¿no? Pero yo he trabajado en la Universidad Francisco de Vitoria, en el que me lo han hecho posible, y nunca el trabajo ha sido una cosa que desgajaba esa maternidad, sino que yo desde mi maternidad veía que podía tener una mirada más madura de las cosas. Como decimos en casa, nosotros venimos pegados de casa. A mí el trabajo nunca me ha resultado el lugar en el que me ofendía rápidamente, porque yo ya me pegan en casa, ¿no? Y tú que tienes muchos hermanos, Javier y Santi, pues ya lo sabéis. El otro día me decía mi hijo, mamá, tú no te preocupes porque en el fútbol me digan cosas malas, y ya tengo a 5 hermanos que me las dicen todos los días. Con lo cual, pues también la maternidad me ha hecho que vayas al trabajo con una madurez distinta, pero ese trabajo luego lo llevo a casa y le cuento a los niños muchas cosas, y en la vida familiar de las cosas que hacemos Pablo y yo fuera, ¿no? Y te das cuenta que eso enriquece y educa de cómo tú lo vives, con lo cual
pues he tenido la suerte de poder ser una sola cosa, ¿no? En las dos. Y eso no significa que no haya tensión cada día, que no haya muchísimo cansancio y que no haya muchas veces en las que uno no sabe si se ha pasado de frenada en casa o en el trabajo, quitando tiempo a uno u otro, ¿no? Uh-huh. Y con eso pues tenemos que vivir. Y eso no nos lo soluciona ninguna política exterior. No, eso está claro. A mí me parece que me ha encantado escucharos a las dos, pero que una de las tentaciones o de los peligros es olvidar eso, ¿no? O sea, olvidar esa experiencia que has hecho al ser madre, al ser esposa, también lo decíais así, que a mí también me pasa, ¿no? Entonces, no sé si estoy muy psicologista hoy, Javier, o qué, pero estoy volviendo mucho a... Siempre dice, en la revista Latino. Bueno, y me pasa eso, o sea, el hecho de como continuamente tener que recordar, de recordar la experiencia que me constituye, que es esa, la experiencia del amor en el hogar, en la experiencia del amor, de la acogida en la familia. Y eso es como que continuamente, cuando estoy frustrado, cuando empieza a reventar fuera o desperdigarme, como decía Rocío, ¿no? Partirme en el mundo, me doy cuenta que necesito recordar y volver a reconocer lo que había vivido, ¿no? Y eso se da cuando uno se encuentra con tus hijos, o te encuentras, en mi caso con mi mujer, y tenemos ese pequeño momento del día donde nos miramos de vuelta, o donde nos reímos juntos, o donde se produce un encuentro, como que todo vuelve a ordenarse, todo vuelve a unirse, ¿no? Entonces eso me parecía... Nada, como recetas de la madre Santi Ubel. Esto es muy interesante, porque es verdad que en el caso de que la tensión fracture, uno no se ordena fuera, uno se ordena en casa. O sea, y yo creo que eso también habla de una jerarquía, al menos en el fin. O sea, que a fin de cuentas trabajamos y nos puede encantar lo que hacemos. A mí me encanta donde trabajo yo, pero yo soy consciente de que mi trabajo está subordinado como trabajo, está subordinado a mi familia, y que mi vocación, si yo considero, y yo considero, de hecho, mi trabajo como algo vocacional, está ordenado hacia mi familia, ¿no? Y yo creo que eso también bueno, a todos, a mí como padre, pero seguramente que también a las mujeres como madre es algo importantísimo. A mí me llamó mucha atención la primera vez cuando... Después de que nació mi hija Sofía y tuvimos la baja por paternidad y por maternidad, yo también lo digo mucho porque me hace gracia, y yo sé que no es la norma, pero es gracioso. Y es que yo, cuando se acabó mi baja por paternidad, yo la semana antes ya estaba con las hormigas en los pantalones diciendo quiero irme ya a trabajar. Y en cambio, cuando se acabó la baja de maternidad de mi mujer, de verdad le supuso... Le dio tristeza, decir, tengo que dejar a mi hija para irme a trabajar. Y yo sé que eso no es la norma, ni sé por qué es como muy cliché, pero también dice mucho de alguna forma cómo nos organizamos los hombres a veces en relación con la familia, y cómo se organizan y cómo se vive esto de formas distintas, que son complementarias necesariamente, pero distintas, ¿no? Yo quería además comentar una cosa, y me estoy enrollando demasiado, pero me gustó mucho de la nueva programa que ha salido en Disney del Papa Francisco hablando con jóvenes. Hay una chica que le dice al Papa Francisco por el sacerdocio, el tema del sacerdocio femenino, que no nos vamos a meter por ahí porque es un marronazo. Sofía, ¿te invitaron a eso? Sí, no vine para eso. Venga, hay que resolver ese tema, no nos levantamos de aquí hasta que... No, que va. Pero ahí me encantó la respuesta del Papa Francisco a esa pregunta, porque le dice, el Papa Francisco, la chica le reivindica el sacerdocio femenino, dice, la iglesia está atrasada, es machista y tal. Y el Papa le dice, no, machista eres tú. Y la chica se queda así completamente descuadrada y dice, no. Y el Papa le dice, sí, machista eres tú porque atribuyes el rol del sacerdocio al varón y lo quieres ocupar tú siendo tradicionalmente algo. Y dice, en el tema del sacerdocio... pues hay una línea ministerial, y además hay una tradición y hay una revelación, y por lo tanto las cosas tampoco se pueden cambiar simplemente porque pensemos ahora de una forma distinta socialmente, ¿no? Pero me gustó mucho otra parte de la respuesta, porque dice, además, vosotras sois madres, que es mucho más importante para nosotros, para la Iglesia, que ser sacerdotes, ¿no? Pero lo dijo además con una contundencia diciendo, y estamos olvidándonos de la importancia que tiene para la Iglesia la maternidad.
Dice, la Iglesia es madre, ¿no? Efectivamente, además dice, además la Iglesia es madre, nuestra relación como parte de la Iglesia, o sea, nosotros como parte de la Iglesia formamos parte, por decirlo así, de la figura femenina en relación con Cristo. De hecho, en los sacramentos, en la dinámica sacramental, nosotros todos, hombres y mujeres, somos fertilizados por la gracia del sacramento, es decir, que formamos parte de esa boda mística y somos parte de la Iglesia, que es madre, ¿no? Pero aparte, el Papa también hablaba de la función de la maternidad dentro de la Iglesia. Y esto sí, yo os lo quería preguntar. ¿Cómo veis vosotros la importancia de la maternidad en la Iglesia? Y una inquietud que yo siempre he tenido, ¿cómo ha influido la maternidad en vuestra vida espiritual? ¿Consideráis que la maternidad, la vivencia de la maternidad enriquece no solamente vuestra vida espiritual, sino también vuestra participación dentro de la Iglesia? Además me consta que las dos sois activas participantes dentro de nuestra Iglesia madrileña, así que pues quería preguntaros eso. No sé cómo lo vivís, si se vive de una forma especial, si creéis que hay más espacio, que debemos reflexionar todavía más. O sea, yo no lo veo distinto a como lo veo en el resto de mi vida, Javier. O sea, no hay una maternidad, quiero decir, mi cristianismo no ha cambiado después de ser madre, tal y como ha cambiado toda mi vida. Quiero decir, en esa unidad, ¿no? Es cierto que yo ahora me doy cuenta de que cuando uno tiene hijos, es más fácil tener hijos espirituales. No sé si me explico. O sea, como que de pronto has abierto la casa y la casa se llenan de otros que no son los que son los tuyos, ¿no? Y dices, ¿y estos quiénes son? Y son los amigos de tus hijos. Pero además están los alumnos o están la gente en la universidad, y me parece que es una especie de efecto Mateo, en el que a medida que uno va... pues va dando la vida que puede a sus hijos, se van sumando otros más de una forma que a mí me parece de inercia, pero seguramente también tiene que ver en el corazón cómo uno lo tiene situado y cómo se va agrandando. Y entonces de esa manera vivo la Iglesia. Claro, no la dejo de vivir de otra manera, ¿no? En el que te caben más las cosas, en el que es más fácil decir que sí. Y no porque tengas menos cosas, porque la vida se ha complicado mucho más, pero ya no esperas que la vida no esté complicada. O sea, ya das por hecho que la vida va a estar complicada hasta la tarde de tu funeral, y entonces dices, pues ya está, ¿no? El sí creo que parte de haber dicho que sí a esas vidas, y por tanto te resulta más fácil decir que sí a la vida en general y por tanto a la vida de la Iglesia. Pero por ejemplo, el tema de la vivencia de la Iglesia, lo que lo has comentado tú, el tema de la Iglesia doméstica, que es verdad, yo al menos cuando era pequeño era mucho menos consciente de esto, a pesar de que de alguna forma lo vivía como hijo, pero siendo padre, como que lo veo mucho más evidente, que efectivamente la fe, de alguna forma soy responsable de ese tesoro que se me ha dado, y que mi función ahora como padre dentro de mi familia es distinta de la que yo tenía cuando era hijo, a pesar de que es una misma unidad de alguna forma, ¿no? Y te das cuenta de que lo vives de una forma distinta, y que de pronto pues que tienes que enseñar a tu hijo, no solamente tienes que enseñar a tus hijos a rezar, sino que además tus hijos en buena medida van a aprender a rezar, y de alguna forma tú eres responsable de que se acerquen a Cristo y de que tengan esa relación con Cristo. A mí personalmente es una cosa que me preocupa mucho. Es precioso porque a medida que van, a lo mejor cuando acaban de nacer, tú tienes un plan de vida muy estupendo en el que dices, rezaremos las 4 esquinitas cada noche. Por la noche lo único que quieres es que se duerman, o sea, como si rezan a Buda. O sea, tú dices, duérmete. Y la cosa cambia el peso ya no a lo que tú vas a hacer con ellos, sino a lo que tú vas a ser, ¿no? Y esto yo lo he experimentado ahora que ya entran mis hijos, bueno, entran no, ya están en la adolescencia, casi que van a salir algunos. El Señor me ha permitido ver que eso es así. O sea, que mis hijos están siendo educados por lo que su padre y yo queremos ser. Y llega un momento en el que ya, y entendedme, lo más importante es lo que tú vas a ser, no lo que tus hijos van a ser, porque no son tuyos, ¿no? Pero son tuyos, es un equilibrio así es una paradoja, ¿no? Entonces nos hemos empeñado mucho en vivir a fondo y en seguir siendo educados por nuestra fe. Y en la medida en la que éramos nosotros educados, y además lo hacíamos de verdad, no mirando de reojillo diciendo, a ver, ¿no? Esto como de pose, no, es que a mí se me va la vida.
porque esta vida es la mía y la tuya, hija, será la tuya, pero la mía se me va la vida en que yo seguir siendo educado en qué significa la fe para mí. Metíamos a más gente en casa, metíamos a más gente en nuestra vida, hacíamos más actividad y de pronto les descubres con una mirada y un discurso que dices, ¿esto cuándo te lo he dado yo? ¿No? Porque yo no... Y además con su historia personal, con Dios, porque la historia de ellos es la de ellos con Dios, no pasa por la madre y el padre, que es lo que queremos constantemente, ¿no? Queremos o pensamos que tenemos ese peso. Entonces eso es precioso, porque la medida en la que uno es, el hijo va siendo, porque además el hijo no puede ser de otra manera que no sea siendo con el padre. Y eso es lo que yo sí que he experimentado, y a mí me ha liberado muchísimo, muchísimo, saber que yo no tengo que hacer cosas con los niños, que yo tengo que vivir, y por supuesto yo viviendo es con mis 6, o sea, estos no se desparraman, estos vienen conmigo, pero vienen conmigo a lo que yo voy a vivir hasta que a ellos les toque dar el paso, y ya lo están dando, y van teniendo la libertad de elegir otras cosas que yo no hubiera elegido, pero que ellos van eligiendo dentro de la iglesia, y que es un espectáculo, ¿no? Y a eso lo vuelvo a encadenar con lo apasionante de ser madre. De pronto se te permite ver la historia de unos que son tuyos, lo más íntimo que tienes, pero a la misma vez no son tuyos, y verle desplegar sus alas y ser tú el testigo excepcional de esas vidas. Pues eso es la maternidad, no solo cuando se nos lo dan y tenemos que coger el bugabú, o sea, ¿no? Y eso es preciosísimo, no hay un trabajo más maravilloso que ese. Esto me decía Íñigo Alfaro, que es un buen amigo del Dalroy, que él aprendió de su padre a rezar, no porque su padre le haya enseñado oraciones, porque él veía que su padre se iba a rezar. O sea, continuamente veía que su papá buscaba momentos para él rezar, y eso fue lo que le enseñó a él la importancia de no porque se sentara a repetir un par de oraciones con sus hijos. Pero me ha gustado mucho esto que has dicho, Rocío, ¿no? De no tanto proyectar a los hijos y lo que queremos que ellos sean, sino ser, y en ese despliegue de tu ser matrimonial, conyugal, los hijos van a ir mirando, ¿no? Y también lo podemos unir un poco a la pregunta inicial, ¿no? De esto de la maternidad, que yo creo que ha salido también. Tú continuamente, además yo he sido empleado de Rocío, o sea, he trabajado con Rocío. Empleado. Ha sido mi jefa. Los dos, Javier también. Los dos. Cuando empezamos en la universidad, es verdad, Javier. Caímos en la maternidad laboral los muchísimos oyentes están haciendo cuentas. ¿Cuántos años tiene esa señora? Nada, es muy joven, ya os lo decimos, pero es verdad que esa maternidad se podía vivir también, o sea, se sale de las paredes del hogar, ¿no? Yo veo mucho una relación muy fuerte con la acogida. Tú decías ahora, claro, de repente tienes hijos espirituales porque vienen tus hijos a casa y traen amigos y no sé qué, o invitamos a gente a casa, y efectivamente tú tienes 6 hijos y tu casa es abierta, es como la tienda de Abraham, ¿no? También aquí un saludo a Pablo, porque abra esa tienda. Pero es verdad, esa parte de acogida, de donde la familia vuelve, donde el todo se vuelve a unificar y uno se va poniendo en pie y se va reconstituyendo en el centro de la familia, del amor que hay ahí y del ser acogido. Y en ese ser acogido también lo veo en mi mujer, lo he visto en mi madre, lo veo también mucho en Gema, en cómo dispone todo para que uno se sienta acogido. Parece que toda la familia siempre queremos volver a donde está Gema, como que es como el centro del hogar un poco, y al mismo tiempo marca incluso los tiempos. Pues en mi casa, pero precisamente porque a nosotros nos interesa vivir la liturgia de la iglesia, pues en mi casa está como muy presente los momentos, o sea, el año se divide por la liturgia. Y se da de una forma espontánea, pero yo veo que mis hijos, o sea, como que me sorprende ver a mis hijos que también han ordenado el tiempo según la liturgia que se vive en casa, ¿no? Y eso tengo que decir que ha sido mi mujer, ¿no? En ese deseo de acoger, en ese deseo de hacer un habitable la casa para los otros, es como no sé, sí. No, es porque había una voz. No, pero bueno, me encantaría escucharte también a ti, Sofía, sobre estos temas. Pues, a ver, yo la maternidad sí que ha sido muy... no diría una revolución porque no es diría más una conversión. Sí. Una iniciación. Una conversión del corazón. Yo creo que dije, vale, no me había enterado de nada, o casi nada, vale, volvemos a empezar, entre comillas, ¿no? Yo una cosa que no sé, luego cada uno depende de sus hijos, pero lo que sí veo, por ejemplo, con los alumnos, es que una vez que soy madre, con ellos tengo otra mirada, pero no solo por ser madre, sino por tener hijos que tienen profes.
porque, bueno, tengo alguno que es más así movido y cuando veo que una profesora en una tutoría le quiere, porque lo notas eso, dices, yo es lo que quiero que sientan los padres de mis alumnos, es decir, alguna profe quiere a mi hijo, por mucho trasto que sea y porque tenga 20 años y no 10, pero... Y esto te sales de esta tutoría con agradecimiento y dices, vale, pues ellos también tienen padres. Que esto yo no era algo que pensaba antes cuando veía a la gente, no pensaba, tiene madre. Y ahora desde que soy madre sí lo pienso. Digo, es que tiene madre. Y sobre todo le coges, eso aunque no lo sepan los chicos, pero le coges más cariño a los más trastos por eso. Por dices... Es que su madre... No, y la experiencia como padre es verdad que cuando ves que un profesor a tus hijos los quiere, te quedas tranquilo porque dices, es que lo sabe mirar. Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, a veces, claro, porque si no pueden ser un tío que caliente un asiento más en el aula, ¿no? Que puede estar ahí y te da igual. Pero no, al no saberlo mirar, pues no sabes llegar a él tampoco, no sabes. Entonces, me parece muy... Muy fino eso que has dicho. Y otra cosa, no sé si eso también dependerá de cada uno, ¿no? El carácter, pero un poco que a veces cuando tenemos hijos, pues es más fácil llegar a tu plan, ¿no? De hacerte la teoría que más o menos encaje con luego los pasos que das, ¿no? Y con los niños, pues ya, ¿no? Y entonces, ¿no? La vulnerabilidad de ser padre, ¿no? De que los hijos también vean que eres una persona, ¿no? Y que no... Y que tienes defectos, que fallas y que no pasa nada. A ver, depende. Vale, si se te quema la casa, no, pero a veces cuando alguna vez, no, pues este fin de un hijo que había dicho, mira mamá, no pasa nada, todos somos humanos, pero lo importante es que nos queramos. Digo, pues mira, yo con esto ya me quedo tranquila, ¿no? No, pero que lo de pedir perdón a los hijos, ¿no? Que te hace más fácil luego pedir perdón hacia afuera, ¿no? Porque ya todo el día estás metiendo la pata en casa, ya digo, pues el niño no es tonto, tiene ojos en la cara, visto porque voy a intentar hacer como que aquí no ha pasado nada, pido perdón y ya está. Pues luego, no sé, se te facilita más hacia afuera decir, pues, he metido la pata, pues pido perdón, ¿no? Y son cosas que no reflexionas o que dices, pues a partir de ahora voy a pedir más. No, pero en la dinámica... Porque el que no hace nada no rompe nada, entonces a más niños más metes la pata al final, es que es así. Y entonces está también de desdramatizar un poco, ¿no? De decir, vale, pues te hace más humano porque dices, vale, casi no controlo nada, entonces... Me recuerda a mi hijo, yo creo que tengo un complejo de Mesías, Felipe, porque él le dices, pide perdón. Y va y te dice, te perdono. Entonces yo todavía no ha llegado a ese descubrimiento, pero espero que efectivamente que la familia es una escuela de perdón. Entonces, esto de la fragilidad y la vulnerabilidad. Yo espero que los hijos igual... No sé si... Esta es mi experiencia como hijo, no tanto como padre. Pero como idealizamos de pequeños, en la adolescencia rechazamos y somos súper duros, y luego ya tenemos hijos y nos volvimos absolutamente, reconocemos la bondad de nuestros padres, no lo sé, pero sí, el camino del perdón también es un camino de descubrimiento. Sí, es verdad como mira uno a sus padres cuando ya ha tenido hijos, ¿no? Que te da ganas de volver a casa y decir perdón. Sí, sí. No, y crece la admiración, incluso con el reconocimiento de esa fragilidad, de esa vulnerabilidad. Sí, sí. Y luego además es muy sano eso. Se dan dinámicas, empiezas a entender tú lo que significa que, por ejemplo, en mi casa tenemos clarísimo que, y lo decíamos así, en el fondo manda mamá. O sea, en el fondo manda mamá. O sea, que mi padre muchas veces es el brazo ejecutor, pero que todos sabíamos que en el fondo manda mamá. Entonces, que si uno quiere algo de verdad, que es importante tal, que hay que tener el visto bueno de la madre. Eso es clarísimo. Luego ya el padre es como poner el tic, pero vamos, que había que trabajarse a mamá. Y claro, luego yo, y teniendo todavía 2 hijos muy pequeños, pero viviéndolo como marido, me doy cuenta de que el fondo es un poco así y está bien que sea así. O sea, que te dices que menos mal que en el fondo manda más, porque te das cuenta de que pues Natalia tiene mucho más claro y mucho más... y más misericordia, ¿no? Cómo se tienen que ordenar las cosas, y además a mí al revés, me pasa mucho que meto muchísimo la pata. Cuando intento yo meterme más de la cuenta, termino metiendo la pata. Entonces
es mucho más fácil en ese sentido que en el fondo mande y luego ya uno pues ratifica lo mandado. Pero bueno, y yo antes de terminar me gustaría tratar otro tema que es muy importante y que tiene que ver precisamente con esto, con nuestra experiencia de hijos, porque yo creo que si por algo se caracteriza el catolicismo es por la presencia de la Virgen María, que es madre, ¿no? Y yo sé que a veces es una madre que nos llega un poco lejos porque es tan buena madre que a veces la idealizamos y necesitamos idealizarla en buena medida para que también nos resulte algo consolador, pero también es una madre que se tuvo que enfrentar a un montón de problemas gordísimos desde el nacimiento de Jesús, toda su infancia, toda su vida privada, esos 30 años prácticamente de silencio contemplativo, si se quiere, pero de silencio, y luego los 3 años de la vida pública de Cristo, que tampoco fueron nada fáciles, supongo, a ella como madre, vamos, que tuvieron que ser bastante complicados. Y luego la importancia que ha tenido la Virgen María a lo largo de la historia de la Iglesia, y la Virgen María más como madre, ¿no? El hecho de que fuera Theotokos, que fuera madre de Dios, y que estuviera clarísimo desde los primeros concilios, pero casi de una forma violenta. Necesitábamos que la Virgen María fuera madre de Dios, ¿no? Y necesitábamos que la Virgen María fuera y que se manifestara como madre. Pues no sé si esto, la maternidad de la Virgen María a vosotras os ha ayudado, os ha consolado, ha sido para vosotras objeto de meditación, objeto de oración, objeto de consuelo. Yo debo decir que últimamente estoy redescubriendo mucho la figura de San José y estoy también entendiendo muchas cosas y demás. No sé si vosotras sentís de alguna forma esa comunión con la Santísima Virgen a raíz de la maternidad, si para vosotras ha hecho que desarrollarais una devoción en ese sentido. Yo sobre todo a lo mejor he hecho el camino como inverso, que ha sido humanizar a la Virgen, ¿no? Sí, o sea, he descubierto a una mujer que ha vivido las cosas que yo vivo ahora, ¿no? Y que era una mujer valiente. Y entonces le he quitado muchos oropeles sin quitarle ningún tipo de dogma. O sea, no veáis en estas palabras ningún tipo de herejía, pero le he quitado oropeles y le he puesto en camino. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo, porque de pronto he podido hablar de tú a tú, ¿no? Con alguien que es madre de Dios y por tanto hay una distancia infinita, esa no hace falta subrayarla, pero que ha vivido en carne lo que nos toca vivir a nosotros. Y en ese sentido sí, y me ha ayudado mucho, ¿no? Quizá también es un camino de realismo con todo en mi vida. O sea, tener hijos lo que me ha hecho es desear y necesitar ser muy realista. Y ser realista no es ser ceniza, lo que ya sabemos, o sea, es ver la realidad tal y como está hecha. Que está llena de misterio, pero de cosas posibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ha sido mi experiencia, y luego muchísimo, y unido con esto para finalizar, la maternidad de la Iglesia, que quizá antes no la tenía. Yo ahora mismo, no sé si os pasa, a lo mejor todavía son pequeños vuestros niños, pero yo no sabéis cómo lanzo el órdago a la Iglesia con mis hijos adolescentes. O sea, yo constantemente les lanzo a ese lugar y entonces digo, ya está cumplido, todo está cumplido, ¿no? Entonces les mando a los campamentos, y mientras los padres no paran de preguntar cosas logísticas de si los niños tienen que llevar sacos de dormir o esterillas, yo solo digo gracias a esos monitores que se los llevan, porque pienso, para empezar, estos tipos no saben lo que están haciendo, llevarse a un grupo de adolescentes. Segundo, están haciendo lo que a ellos se les ha dado, ¿no? O sea, no hemos esperado a que los monitores sean tipos derechos, maduros, con una idea filosófica de la vida y antropológica y epistemológica, sino que todavía están sin hacerse, están haciéndose, y ya les hemos puesto a cuidar a otros. Con lo cual, a mí eso, lejos de la inseguridad, lo que me da es una alegría atroz de que el ser humano esté tan bien hecho para poder seguir haciendo eso. Entonces, yo miro a la Iglesia y digo, madre, son tuyos y tú me los educas porque yo ya he llegado hasta este punto. Y resulta que te los devuelven educados. O sea, vienen del campamento y te dan gracias porque se lo han pasado fenomenal limpiando baños, que les quieres matar. O sea, les quieres matar porque tú dices, aquí hay 2 baños que están siempre sucios y no te parece una aventura, pero te los devuelven educados y te los devuelven verdaderamente con una mirada más profunda de lo que tú has querido dar en casa. Entonces, esa maternidad de la Iglesia yo sí que la he empezado a experimentar cuando he sido madre y he necesitado ayuda de otros. Y los otros resulta que era la Iglesia. La cosa más concreta, no es nada abstracto, es la cosa más concreta, la Iglesia concreta, que se lleva a mis hijos a educarles y a hablarles cada día.
Pues yo diría con la Virgen sí que es un poco lo que dice Rocío, ¿no? De pasar igual, no sé si es lo que quería decir, pero de una imagen un poco pisando nubes, ¿no? Vamos a decirlo así, de al final decir la Virgen María, una mujer fuerte. No era una así etérea, así, como la mujer virtuosa que hay en la Biblia, ¿no? Que significa valiente, ¿no? Que una mujer valiente. Y yo sobre todo la relación con la Virgen desde que tengo hijos es como ya cuando veo que yo humanamente no puedo hacer más o he metido, es más tuyo que mío, venga toma, haz algo tú porque al final tu madre es la Virgen. Eso se lo digo mucho a los niños, que digo, van a tener confusión, pero le digo, tenéis dos madres, ¿no? Y están todos consagrados a la Virgen. Y es como, mira, como yo llego hasta aquí, ella llega hasta allá, pues mira, por favor, ocúpate, porque eso sí, mucho. Eso me da paz, porque digo, yo, pues lo que hay, pero tienen una mujer, pero madre, esto es muy bonito. Una madre ahí que les cuida y que tiene un poder, ¿no? Que a mí lo que más me impacta de la Virgen María, dices, no hay criatura más humilde, pero es la bendita de todas las generaciones, la más poderosa, ¿no? Y entonces esto también yo creo que tiene mucho que ver con la vocación de la mujer, ¿no? Que al final más eres capaz de servir y de orientar hacia otros, o orientar hacia otro, ¿no? Más. A mí me encanta que en el segundo libro de la Divina Comedia, cuando está, cuando está Dante ahí perdido en el bosque, que llega Virgilio y lo rescata y demás, pues Dante le pregunta a Virgilio, está ahí en mitad del bosque de la vida, el hombre súper traumado con sus tragedias personales, y de pronto aparece Virgilio que le toma de la mano y lo saca del bosque. Y Dante le pregunta, oye Virgilio, ¿y tú? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene la iniciativa esta de que vengas tú aquí al bosque, ¿no? Y Virgilio le cuenta que hay una especie de cadena causal ahí, ¿no? Que dice, bueno, a mí vino Beatriz y me dijo, poeta mantuano, ve tú a Dante, que Dante te admira mucho, vete ahí a sacarle del bosque oscuro, ¿no? Es decir, Beatriz, la amada de Dante. Pero a Beatriz no fue tampoco por propia iniciativa, sino que fue Santa Lucía la que se acercó a Beatriz y le dijo, venga, Beatriz, a ver, intercede un poco por Dante, que te quiere mucho y tal. Pero es que Santa Lucía tampoco tuvo la iniciativa, porque fue la Virgen María, y esto Dante lo pone clarísimo, es la Virgen María la que toma la iniciativa, que dice, mira este pobre hijo mío que se me ha perdido otra vez, que está por ahí, venga, ya que era muy devoto de Santa Lucía, voy a decirle a Santa Lucía que por favor, que a ver si le echa una mano, ¿no? Entonces hay como una especie de cadena de intercesiones muy maternales, todo, porque incluso Beatriz en esa faceta, la verdad, es bastante madre de Dante durante buena parte del libro, pero que tiene mucho que ver con la salvación. Y además, a mí curiosamente, con la salvación del varón, porque también las cosas como son, ¿no? Que Dante se descubre a sí mismo como completamente necesitado de ser rescatado por una mujer, sea en la figura de Beatriz o sea en la figura de la Santísima Virgen María. Pero con ese papel precisamente de yo ya no puedo más, y es entonces ahí cuando aparece bueno, en mi casa, cuando nosotros ya no podemos más, primero aparecen las abuelas, ¿no? Que son como la primera línea, la primera cadena dentro de esa intercesión, es la primera cadena, ¿no? Y ya después pues efectivamente, cuando ya ni siquiera las abuelas, pues hay que pasar se eleva. Efectivamente, una salvación que solamente puede venir de Dios por medio de la Santísima Virgen María. Pero es verdad que también con la Virgen aprendes cuando tienes hijos, que primero no son perfectos los niños, porque tú tampoco, pero igual al principio, por lo menos yo, tienes la idea de cómo va a ser tu hijo con las cosas Montessori y tal, que va a ser perfecto, y luego para nada. Bueno, el hijo de María sí era perfecto. Pero la idea la idea de que ella, la Virgen, te quiere como eres, y tú cuando eres madre te das cuenta que tu hijo no lo quieres por cómo es de sus cualidades o tal, entonces te da más confianza con la Virgen, no sé cómo decirlo, porque tú ves como medias a veces con tu marido de venga, déjale ver el partido, aunque le habíamos dicho que no, ya sé que te ha contestado mal, y ves como tú medias, y dices, si yo soy capaz con el corazón que tengo hacer eso, de mediar, ¿qué más ella
por mí, ¿no? Entonces, que vuelve un poquito también a esa idea del acoger, de la maternidad, ¿no? De que a mí me encanta esta letanía a la Santísima Virgen de refugio de los pecadores. Y además en mi experiencia del pecado donde yo he corrido ha sido los brazos de María. Y la Iglesia también, dentro de su maternidad, también está llamado a eso, ¿no? Entonces la imagen de la Iglesia también es María. Y de hecho cuando... A mí me gusta más rezarlo en francés que en español, el salve, porque en Francia no se dice pecadores, se dice pauvre pécheur, que es pobres pecadores. Y muchas veces te sientes así, si este pobre ni se ha dado cuenta. Y entonces te sientes más identificado con eso, ¿no? Y pobres. Se entera. Sí, pero además que el pecado lo que hace, esto muy kierkegaardiano, ya hablaremos sobre estas cosas, pero una de las cosas que te puede llevar es a la desesperación, a querer desaparecer, enterrarte debajo de la tierra, porque ya no te soportas a ti mismo, tal. Y entonces que en vez de irse al pozo, irse a los brazos de la madre es lo único que te puede rescatar de alguna manera, porque ya te va a llevar donde tiene que llevar. Pero bueno, yo creo que ya es hora de ir terminando, Javier. Sí, podemos. Siempre tenemos la tradición, esto no sé si lo hemos dicho antes y si no, pues lo siento, tenemos la tradición de terminar recomendando un libro, entonces, que tiene que ver con el tema o que tal. Entonces... lo hacemos así un poco para que también salga espontáneo y que como aquí todas las personas que son gente tremendamente culta y sabia y por supuesto eso se cumple también aquí, pues para que nos recomendéis ese libro que sale de vuestro corazón, que a vosotras os haya podido ayudar para iluminaros en el tema de la maternidad o que tenga algo que ver, que puede ayudar a las personas que nos estén oyendo a lo mejor a dar un poco de continuidad a esto que han escuchado. Pues mira, yo así te voy dando tiempo, Sofía, que... Sí, yo voy pensando. Aunque Sofía es mucho más lista que yo y tendrá unas referencias, las mías son de voy a andar por casa, no. Un libro que a mí Bueno, 2 libros. Venga, Javier. Ole. Para pedirlo al último momento, toma. Bueno, 2 libros, pero son muy parecidos y realmente pueden ser uno la segunda parte del otro. Padres e hijos, la relación que nos constituye, de Vittoria Maioli, que está en Ediciones Encuentro. Y el segundo libro también es de Ediciones Encuentro, que se llama El arte de educar, de Franco Nembrini, ¿no? ¿Por qué recomiendo los dos? Porque los dos tienen un juicio sobre la paternidad que a mí me ha liberado muchísimo, que es esto que hemos estado diciendo en esta hora, ¿no? Y los hijos saben que somos unos desgraciados desde el primer momento que ponen un pie en el mundo y que lo que nos piden no es que seamos perfectos, porque ya saben que no lo somos, sino que lo que nos piden es tener un ideal, ¿no? En la vida, porque de ese ideal ellos vivirán. O sea, que lo único que nos piden es que les demos una hipótesis de sentido, que les introduzcamos en la realidad diciendo, ha merecido la pena traerte al mundo, hijo. Eso es lo único que necesita un hijo. Y luego con lo demás ya él se apaña, no necesita más recetas, ¿no? Esta idea la tienen los 2 libros, pero el de Vittoria Maioli yo creo que está hecho para madres, porque es una madre y porque tiene una poesía preciosa de cómo se relaciona una madre con los hijos. Y tiene un capítulo que a mí me resultó duro, pero muy realista, sobre la relación de las madres y las hijas, que no siempre es fácil ni ideal, ¿no? Entonces ella es muy realista y habla con mucha poesía, con muchísima ternura, pero con muchísimo realismo y crudeza de la maternidad. Y Franco Nembrini le conocéis todos, él habla desde su masculinidad, desde su paternidad y lo une con su vocación también de profesor, maestro y director de un colegio, ¿no? Entonces en ese sentido también es muy interesante, abre otra vertiente. Y yo creo que a mí los 2 desde luego me han liberado, que creo que es para lo que estamos aquí los padres, para dejar de sentirnos un poquito, ¿no?, en esta posmodernidad en la que nos sentimos tan culpables porque los niños, no sé, no tienen una dieta biológica perfecta, bioquímica, yo qué sé, estas cosas que ahora nos echamos en la mochila, pues va a la esencia, va a quitar el cuidado biológico, que es muy importante, pero ese lo sabemos hacer más o menos todos, con más o menos piojos, pero todos. Yo me acuerdo el primer mes que tienes un hijo, la sensación de decir, ha sobrevivido. O sea, soy capaz. Se me moría el pez cuando yo era pequeño y se me moría la planta, pero el hijo ha sobrevivido. El hijo no va. En este sentido, solo una cosa, Pablo siempre dice, como es vuestro amigo, puedo contar esta anécdota, que dice, ¿cómo se puede decir que un padre y una madre son lo mismo? La primera vez que me dieron a nuestra primera hija, Regina, dice, Rocío se colocó así con los brazos. Yo no recuerdo eso, pero él dice que yo me coloqué con los brazos y que encajé
encajaba perfectamente. Y que él fue como si le hubieran dado un Whopper XL. Era como, ¿y esto cómo se tiene que hacer? No. Sí, sí, Luego ¿no? enseguida. Pues a ver, yo qué libro... A ver, yo tengo una idea del libro, pero... A ver, no sé si... hay un libro que es de Gertrude von Lefort, que se llama La mujer eterna. No sé si sabéis, Gertrude von Lefort eran amigas con Edith Stein. Ujú. Y lo escribió creo que después de la muerte de Edith Stein. Y también ella escribió una novela que inspiró una de las novelas de Bernanos. Entonces este libro está muy bien, lo que pasa es que hay que ponerlo en contexto, es sobre qué es la vocación de la mujer, ¿vale? Y habla mucho del velo, ¿no? De la mujer velada, ¿no? ¿Qué significa ser mujer? Es muy bonito el libro, yo creo que es cogerlo en un contexto, ¿no? Porque también peca un poco de, pues, eso, de que el siglo XIX... De su contexto. Pero tiene cosas muy profundas y creo que explica muy bien algunas cosas de qué es ser mujer, qué es dar fruto como mujer y cómo se anula, ¿no? la fecundidad de la mujer cuando la mujer quiere ser en el centro de todo, ¿no? Y Mira. me parece que tiene puntos interesantes. Digo que eso, cogerlo también en el contexto, pero... Sí, ahora escuchándote, yo creo que se nos quedó por tratar un tema también muy interesante para otra ocasión, que es ese, ¿no? De hoy a veces que la maternidad parece como un deseo y una frustración que se ve en la sociedad por mujeres que desean a toda costa ser madres, ¿no? Y de dónde viene este deseo, ¿no? Pero bueno, que no sé si vas a dar otro libro más o... Ah, no, yo lo entiendo. Pues. Vale, fenomenal. Más No, que era sobra, pobrecita. para no interrumpirte. Pero yo tengo dos. También hay uno que hay que verlo con hay que leerlo con una condición, que es Yerma, de Federico García Lorca. Sí, es para leerlo. Y luego os recomiendo mucho que veáis la explicación que hace de ese libro el profesor Alfonso López Quintás, que está en YouTube. Y el otro, por contraste, es La Anunciación a María de Paul Claudel. También una obra de teatro muy bella, muy profunda, que también hay que leerlo con alguien si se puede. Pero vamos, esas son las dos que recomiendo yo. Pues yo voy a recomendar una recopilación de Chesterton que se llama Esencia de Mujer, que además a Chesterton le tocó vivir esta especie de emergencia del feminismo reivindicativo en la Inglaterra, y él asumió un poco el papel que se le daba muy bien de Contreras, de polemista, de reivindicar al contrario la riqueza de lo verdaderamente femenino, o sea, en el mundo del trabajo, pero también sobre todo en el mundo del hogar. Y sobre todo buscando siempre tirar hacia el sentido común, ¿no? que era como su gran caballo de batalla. Pero ahora mientras eso escuchaba recordaba yo, lo que pasa es que no lo encuentro. Vamos, que vais a dar todos para dejarme mal, ¿no? Bueno, tú has sentado uno con dos autoras, entonces. Había lo que pasa es que no lo encuentro en español. Hay una recapitulación de catequesis de Juan Pablo II. Yo recuerdo haberla visto en Italia, en italiano, sobre catequesis sobre la mujer. O sea, que seguramente algunas de ellas forman parte del ciclo de catequesis de teología del cuerpo. Hombre y mujer, sí. Pero específicamente sobre la mujer y la misión de la mujer en el mundo. Y sobre la maternidad de la Santísima Virgen María, ¿no? Yo me acuerdo que lo leí en su día y que me encantó. Seguramente también hay alguna edición en español, pero no la encuentro. De todas formas, en edición en colección o por separado, que estas además se pueden encontrar fácilmente por internet, las catequesis de Juan Pablo II sobre la mujer también son formidables. Y pues nada, con esto terminamos. Agradecemos muchísimo a Rocío y a Sofía que hayáis podido estar aquí. Que os invitaremos a hablar de otros temas también, ¿eh? Sí, sí. Que hay muchos temas de literatura y que nos han quedado pendientes. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.